Hola a todos. Otra vez. Bueno, vamos a ver, me está costando hacer trazar una especie de hilo conductor para explicar cómo funcionan los economics de la minería. Así que me estoy lanzando a hacer varios vídeos y voy a publicar el que mejor me parezca. Tras esto lo que haré es publicar otro en el cual ya explico los economics del proyecto en sí, pero es que los economics del proyecto es imposible entenderlos si no entiendes antes esto, ¿vale? Otra cosa, como mi mujer me echa una pirula de UPA por ir hecho un guarro en el vídeo, tras esta breve presentación voy a quitar el vídeo, ¿vale? Que dice que pongo caras raras y todo eso. Bueno, vamos a ver esto. Yo no sé si tenéis ya delante deberíais tener delante la página de este Excel, ¿no? En este Excel podéis ver que tengo una hoja aquí que se llama PL2, ¿vale? Que es de P&L, de beneficios y pérdidas, los mineros y los datos de la red, ¿vale? Y luego aquí los cálculos, ¿vale? Entonces, ¿qué es? Voy a empezar por este orden, ¿no? Es decir, ¿qué es Network Hash Rate? ¿No? Bueno, aquí tengo todos los datos de la red de Bitcoin, los datos relevantes para hacer estos cálculos, que empiezan desde el momento de su lanzamiento, el 9 de enero de 2009, o sea, el bloque Génesis fue el 3 de enero, y el primer bloque, pues ya empezó a correr todo esto el 9 de enero del 2009, ¿vale? Entonces, aquí tengo las fechas, aquí tengo el hash rate. Este dato no es importante, esto es solo a efectos del cálculo que aparece aquí, pero luego se corrige con el dato de una máquina de minar auténtica, ¿vale? Este dato sí que es correcto, real, es decir, es el hash rate de la red en ese día, ¿vale? El hash rate que se alcanzó. Y para los que no lo sepáis, el hash rate de la red no es un dato que venga o sea, que tú puedas encontrar en tu nodo, sino que lo tienes que estimar a partir de la dificultad, ¿vale? Es decir, el dato de dificultad, es decir, lo difícil que es encontrar un hash, ¿vale? Para conseguir el premio del bloque, básicamente esa dificultad está concebida para que de media se tarden 10 minutos en encontrar un bloque, ¿vale? Teniendo en cuenta los datos del periodo anterior. Es decir, cada periodo, la dificultad se ajusta cada 2016 bloques, ¿no? Es decir, cada 2 semanas aproximadamente, ¿no? Entonces, cuando tenemos una nueva dificultad, sí tenemos también el dato durante el día de cuántos bloques se han generado respecto a la cantidad de bloques que se generarían si todos tardasen 10 minutos en generarse, ¿vale? Tendremos una estimación del hash rate necesario. Por ejemplo, si se han encontrado 156 bloques y lo normal es que encontrándose cada 10 minutos se encontrasen 144, sabemos que el hash rate está por encima, ¿vale? Es una estimación, insisto, por encima del que sería necesario para encontrar 144, ¿vale? Entonces lo hacemos con un pequeño algoritmo multiplicado por la dificultad de la red que tenga en este periodo de 2016 bloques, ¿vale? Luego aquí tenemos el dato de bitcoins generados en el día, ¿no? Y esto es trivial porque bueno, pues en este periodo, digamos en estos 4 primeros años, ¿no? Antes del primer halving, se generaban 50 bloques al día, y si son 144 al día, pues 50 por 144 son 220, ¿no? Qué vergüenza hacer este cálculo en directo. Bueno, da igual, 14.400 entre 2, 7.200, ¿vale? 7.200 debería ser si fuese digamos, si estuviese ejecutándose de manera constante, dado que solo era un ordenador, que era el de Satoshi. Bueno, pues por eso tenéis esta enorme variabilidad, ¿vale? El número de bitcoins por cada hardware, por cada uno de estos equipos, ¿vale? Pues obviamente
es el resultado de dividir cuántos hashes es capaz de calcular tu máquina partido por el hash rate total de la red, que aquí en realidad obviamente esto es una estimación de lo que es un ordenador medio durante el periodo 2009-2010, ¿vale? Una CPU, ¿vale? Entonces aquí veréis que efectivamente esto es el número de bitcoins diarios y esto el cálculo, ¿no? Es decir, si tú tienes el número de bitcoins diarios multiplicado por el porcentaje de hash rate que tú tienes sobre el total del hash rate de la red, tendrás el número de bitcoins totales. Insisto, esto obviamente estos dos primeros años, del 2009 al 2010, dado que ni siquiera teníamos precio, pues aquí estos datos ni siquiera los tengo en cuenta en el cómputo final, ¿vale? Porque esto obviamente son todo especulaciones. Insisto, este dato no le tenéis que hacer caso, el de esta columna es solo a efectos de dejarlo aquí plasmado, pero a este sí, a este también y a este también, sobre todo desde el 2011, ¿vale? Bien, entonces yo continúo y yo estuve sacando datos de mi nodo, ¿vale? Particular hasta, vale, veis que aquí por ejemplo, pues perdonad, empezó a cotizar oficialmente, ¿vale? Esto está extraído de una serie de datos, pero en realidad hubo otras transacciones, otros intercambios de Bitcoin por dólares que fueron un poco OTC, ¿no? No fueron cotizaciones oficiales y por eso no aparecen incluidos en esta serie, ¿vale? Pero a partir de aquí sí que se considera que es un poco el primer precio de Bitcoin oficial y fue por este importe, ¿vale? Entonces, bueno, veis cómo funciona esto. Os lo explico un poco para que entendáis las fuentes de los datos, ¿no? Todos estos datos que veis aquí, ¿vale? Hasta abril del 2019 están extraídos de mi propio nodo, ¿vale? Vale, vamos a ver aquí. ¿Veis? Aquí, ¿no? Aquí cambia un poco de color, ¿vale? A partir de aquí los extraje de otra serie de datos de un nodo de terceros, que me podéis decir, bueno, ¿estás confiando en otro? Sí, pero bueno, a los efectos del cálculo no me ha parecido importante. Pero bueno, el motivo, nada, sencillamente tenía que... Soy un programador bastante novato, ¿vale? Entonces, todo lo que estaba haciendo con el proyecto perdí buena parte del código y casi me cortó las venas, ¿no? Entonces, solo ante la posibilidad de tener que volver a hacerlo todo de cero, porque lo estaba programando en Python para hacerle esto de manera escalable, ¿no? Y además el acceso a los datos en el nodo eran en Python. Entonces, bueno, tener que empezarlo de cero, en fin, bueno, a partir de entonces aprendí GitHub y a manejar GitHub. Y bueno, espero que no me vuelva a pasar, pero de momento no lo he retomado esto, ¿no? Entonces, los datos ahora, desde abril de 2019, lo estoy extrayendo de blockchain.info y del premio diario que obtienen los mineros, ¿no? De este dato obtengo y del precio obtengo el dato de bitcoins por día, ¿vale? Veis aquí que partido entre G, ¿verdad? Pues I entre G, ¿vale? Y luego con el resto de datos, tal y como os he contado, pues obtengo el número de bitcoins por minero. Esta es la columna importante, ¿vale? A tener en cuenta en los cálculos, ¿vale? Entonces, esto está actualizado hasta... vamos a ver, hasta aquí, hasta el 9 de julio, ¿vale? Entonces, a partir de entonces... todos los datos de bitcoins generados en el día y el precio de bitcoin son totalmente inventados, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que el número de bitcoins por día es cierto que se va a parecer a este. ¿Por qué? Porque sencillamente son 6,25 por bloque, por 144 bloques deberían dar estos 900. Lo que pasa es que como hay comisiones, pero las comisiones yo no las puedo anticipar, pues podéis ver que aquí otros días pues dan datos, sí, dieron un poco menos de 900, pero por aquí siempre suelen estar, pues nada, sencillamente un poco por encima al añadir las comisiones a todo esto, ¿vale? Y el precio totalmente inventado, ¿no? Sencillamente he ido aumentando un poquito cada día con el fin de que se vea que al final del periodo de 2025
da cerca de los 27.000 euros que comenté ayer en la presentación, ¿vale? Que es un poco el precio que yo estimo que puede llegar a tener Bitcoin pues al final del periodo este de cómputo, que es desde enero del 2021 hasta diciembre del 2025, ¿vale? Bien, espero que esto quede claro, porque una vez que tenemos esta columna, ¿vale? Yo ya me puedo... vamos a pasar a la siguiente. Tenemos los mineros, ¿vale? Entonces, obviamente, lo que yo pretendo hacer con esta hoja es calcular la rentabilidad de minar en una operación de minería concreta, ¿vale? Entonces, una operación de minería concreta implica que debemos conocer los datos de la generación de esa planta de generación, qué porcentaje de esa planta de generación vamos a utilizar, qué porcentaje de esa electricidad generada vamos a utilizar para minar bitcoins, ¿vale? Y por eso decimos, digo aquí, veis, fijaros aquí como lo indico, capacidad para minar, pues vamos a comernos un 10%, por ejemplo. Total de capacidad de la planta, 10 megas, esto es en megas, ¿vale? ¿Cuánto tenemos disponible para minar? El 10% de 10 es 1 mega, que es el dato que os pasé ayer digamos, del tamaño que a mí me parece indicado como mínimo para hacer una operación de minería que valga la pena. Consumo de un minero. Este dato viene de aquí, es decir, esta cifra, a su vez, estas tres celdas, por así decirlo, se alimentan de la decisión que nosotros tomemos aquí, ¿vale? O sea, el minero que nosotros escojamos, ¿vale? Y el minero que nosotros escojamos, a su vez, perdonad por la vuelta, se alimenta de aquí, ¿vale? Es decir, estos son los principales mineros que se han ido utilizando a lo largo de la historia de Bitcoin, ¿no? Entonces, insisto que estos de aquí al principio, estos los podéis ignorar sin problema, porque son CPUs, son ordenadores normales y corrientes, lo podemos estimar por el hash rate de la red de Satoshis, suponiendo que él fue el único que empezó, ¿no? y sabemos que fue así, pero para mí lo relevante es desde aquí, enero del 2011, ¿no? Que fueron con tarjetas gráficas, ¿no? Las primeras GPUs. Entonces, ¿qué datos son relevantes? La cantidad de hashes que son capaces de generar por segundo, medido en terahashes por segundo, como podéis ver aquí. El consumo, ¿vale? En kilovatios, es decir, esto serían 0,25 kilovatios. El precio de lanzamiento. Estos precios, algunos de estos yo he ido buscando por internet todo lo que he podido. Me he dedicado a googlear desde fechas de lanzamiento de todos estos equipos que veis aquí, ¿vale? Hasta sus consumos y los precios de lanzamiento, ¿no? En algunos casos que no he encontrado un dato, lo que he hecho es estimarlo teniendo en cuenta cómo era el precio de la máquina que salió a continuación, la máquina más importante que salió a continuación, y la máquina que le precedió, ¿no? Entonces, fijaros cómo aquí estimo que las máquinas más importantes durante el periodo junio de 2013 a junio de 2016 fueron los Antminer, ¿no? de Bitmain, ¿no? Entonces, estas máquinas arrasaron y por eso pues aparecen aquí. Pero bueno, aquí en enero del 2018 salió esta, en junio de 2019 salió esta otra, y estas dos que veis aquí, de abril 20 y de junio 20, no las tengo en cuenta en los cálculos que os voy a enseñar a continuación, sencillamente porque sencillamente porque estamos en julio del 2020. Entonces, podemos hacer todas las elucubraciones que queráis, pero las vamos a hacer basándonos en precios que no son reales, ¿no? Entonces, por eso los precios que yo he añadido aquí a partir de pues eso, 9 de julio del 2020, tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Todos estos son absoluta y rotundamente inventados, ¿vale? Entonces esto no es serio tenerlo en cuenta, igual que esto, ¿vale? Por lo tanto, el premio de bitcoins por minero que tengo en cuenta en los cálculos no es realista
para nada que empiece el 10 de julio, ¿vale? Del mismo modo, esto de junio del 2019, en las simulaciones que yo corro, asumo que se tarda 4, 5, incluso en alguna ocasión 6 meses desde el momento en el que se lanza el equipo hasta el momento en el que somos capaces de empezar a funcionar, porque obviamente cuando el precio está subiendo mucho, ocurre que las fábricas de hardware tienen cuellos de botella, ¿no? Y entonces en esos momentos un pedido tuyo se puede retrasar mucho, ¿no? Y bueno, como hay que hacerlo esto más o menos conservador, he asumido eso, que estamos en periodos de 4, 5, 6 meses. Seguramente en ocasiones será menos que eso, pero bueno, así por lo menos vamos sobre seguro, ¿vale? Bien, entonces en el precio de lanzamiento tengo en cuenta el transporte y aduanas, ¿vale? Y a continuación los impuestos, ¿no? Que te crujen aquí en cuanto llegan a España. Y con ello te queda un precio total, ¿vale? Luego está el tema de la amortización, ¿vale? Esto es de las cosas más interesantes entenderlas, porque este dato aquí está puesto como 5 años porque es el plazo que creo que están a punto de llegar ahora en breve todos estos equipos. De hecho, por ejemplo, para que os hagáis una idea, este equipo de aquí, este Antminer de junio del 2016, se está vendiendo como rosquillas, ¿no? Ahora, ¿no? Es decir, un equipo que tiene ya 4 años se están vendiendo mucho. ¿Por qué? Porque se está vendiendo a precios de $40, ¿vale? En vez de 1.200 como tenía aquí en su momento de lanzamiento, ¿no? Y eso es otra cosa que os quiero comentar a la hora de explicaros los números, porque en ocasiones, bueno, de hecho, frecuentemente en estos momentos puede valer la pena y mucho comprar equipos más baratos, con por lo tanto un coste de amortización mucho más reducido, ¿vale? Pero bueno, esto lo iré cambiando, podemos moverlo aquí, ¿vale? Y veréis cómo esto, la simulación lo cambiará en cuanto cambiemos estos plazos, ¿vale? Bueno, y ya vamos aquí a lo gordo, ¿vale? Entonces, aquí es donde está la chicha, ¿no? Entonces, número de equipos en funcionamiento, 476. ¿De dónde sale este dato? Bueno, pues de que si tenemos 1 mega y el consumo de la máquina que hemos escogido aquí, ¿vale? Es decir, junio del 2019, fijaros aquí, ¿vale? Junio del 2019... venís aquí y su consumo es de 2,1 kilovatios, ¿vale? Entonces, si dividimos 1 mega entre 2,1 kilovatios, nos sale 476. Como yo cojo el entero, pues son 476, ¿vale? Entonces, tenemos funcionando 476 máquinas, bumba, 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 ¿vale? Entonces, a veces incluyo filas como esta para hacer otro tipo de cálculos, ¿vale? Pero os voy a ir comentando solo las importantes. Mineros en operación, 476. Generación de bitcoins de una sola máquina, ¿vale? La generación de esto se obtiene del dato que os he comentado aquí, que es el más importante. ¿Vale? Entonces, no voy a meter aquí a explicaros la fórmula porque la verdad es que me pega una currada que casi me desmayo. Entonces, sencillamente os lo digo así, paso de repetiros todo lo que he hecho. Pero básicamente... la idea es ir obteniendo cómo es la generación de bitcoins desde, insisto, 4, 5 o 6 meses después del lanzamiento de cada una de estas máquinas, ¿vale? Y cómo, teniendo en cuenta el aumento del hash rate, ¿verdad? Porque el hash rate de la red lo tenemos aquí, ¿vale? Esto aquí. Aquí tened en cuenta que todavía eran inventados, pero estos son estos, ¿vale? Entonces, bueno, de hecho, tened en cuenta también que aquí le doy 3 meses al hash rate para empezar a subir respecto al precio, ¿vale? Pero bueno, no me enrollo. Vuelvo aquí. Como el hash rate, como el precio aumenta, el hash rate le sigue, pero el hash rate de la red sigue al precio con un decalaje, ¿no? Entonces, el decalaje más o menos puede estar en los 3, en los 4, en los 5 meses, el tiempo que tarde en la fábrica en servirte los equipos, ¿no? Entonces, pero estos son datos reales, ¿no? Entonces, si tú hubieses empezado, tal y como viene aquí, junio del 2019, pues veis, la fecha de comienzo que yo tengo aquí es 1 de diciembre del 2019, es decir, son, pues eso, 6 meses, ¿no?
6 meses de decalaje. Si tú comprases una máquina en junio de 2019, podrías tenerla operando el 1 de diciembre del 2019 y conseguirías con cada una de esas máquinas 0,02 bitcoins, insisto, ese 1 de diciembre del 2019. Este dato es clavado, ¿vale? Es exactamente lo que ocurrió si hubieses hecho esto, ¿vale? Entonces, obviamente, a medida que va aumentando el hash rate, tus máquinas no son más potentes cada mes, con lo cual se van quedando rezagadas y la cantidad de bitcoins que generas son cada vez menores. Pero como tienes 476 máquinas, tú en realidad estás generando 9,23 bitcoins, ¿vale? ¿Ves? Cada mes va incrementa, a veces sube también, ¿vale? Porque el hash rate pues, se opera un batacazo, ¿vale? Y aquí tenemos el precio de Bitcoin, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis ver, bueno, de un mes a otro pega unos saltos que alucinas, ¿no? Y entonces aquí voy calculando la cantidad de bitcoins que vas acumulando, ¿vale? O sea, en realidad esto está pensado porque yo en esta hoja no lo he hecho, o sea, lo puedo hacer, pero vamos, aquí en Time to Sell es, digamos, si quieres calcular cuánto van a valer, imaginaros que no queréis vender los MES durante el mismo mes en el que los bitcoins en el mismo mes en el que los generas. Bueno, pues aquí puedes poner de repente 3, por ejemplo, ¿vale? Y entonces veis que las ventas van a ser cada 3 meses, ¿vale? Y van a ser iguales a los bitcoins que llevas acumulados, ¿vale? 8, 16, 23 por este precio, ¿vale? Entonces 23 por estos 8.000 deberían dar esto, ¿vale? Y así cada 3 meses. Pero, como no estamos en esa, vamos a hacerlo cada mes, dentro del mismo mes en el que los generas, ¿de acuerdo? Entonces, las ventas se quedan en 63.000 euros, 70.000 euros, 62.000 euros, ¿no? Entonces, como os he dicho ayer, la idea de esto es decir, de minar, es conseguir bitcoins más baratos de lo que los conseguirías en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, por eso nos interesa hacer la venta en el mismo mes. Si no, minar no tiene sentido, ¿vale? Vale, luego aquí, comisiones del pool de minería y de las operaciones y mantenimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que este dato viene de aquí, ¿vale? Entonces yo este dato lo meto aquí. ¿Veis? E3, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? El pool, obviamente, si tú eres un minero muy pequeñito, que la mayor parte no son pequeñitos, tienes que unirte, agruparte con otros para no tener que esperar un montón de tiempo hasta que aciertes un bloque. Entonces, si no quieres estar esperando hasta el día del juicio final para que ser capaz de generar un bloque, lo que haces es agruparte con un montón de otros mineros en todo el mundo en un pool, ¿no? Y el pool lo que hace es, por así decirlo, recoger todos los hashes que calculan todos estos mineros y lo que hace es es ese pool el que interactúa con la red de Bitcoin, ¿vale? Entonces, fijaros que, bueno, esta es la comisión este cálculo está hecho en Bitcoins, ¿vale? Entonces, yo obtengo estos bitcoins durante la minería, perdón, obtengo estos, le resto los 0,46 y me quedan estos 8,77, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, luego tengo el consumo de eléctrico, ¿vale? Y esto, nada, esto es un cálculo muy sencillito porque viene C17, tengo que mirar la chuleta de vez en cuando, como podéis ver, C17, y este viene viene del dato de los mineros, es decir, E3, aquí está, E3 es el mega, ¿vale? Entonces el mega, ¿qué digo? Bueno, pues un mega, un consumo de un mega, ¿qué significa? Que todas las horas del año consumirá 24 horas por 365, ¿vale? Como lo que quiero es obtener los megavatios hora por mes, pues lo divido entre 12, ¿vale? Entonces me queda este dato, ¿vale? Y entonces lo tengo aquí, 730 megas, ¿vale? Los cálculos aquí en la hoja los he hecho todos en dólares partido por megavatio hora, ¿vale? ¿Por qué? Porque los datos de precio los tenía en dólares y no quería estar mezclando churras con merinas.
¿vale? Entonces, el coste eléctrico que yo asumo que hay aquí, ya os explicaré que en realidad tenemos que poner 0 y os explicaré por qué motivo, pero bueno, pongo esto para que os, digamos, para que no os chirríe lo que hago. Entonces, el coste eléctrico que yo asumo que vamos a conseguir, porque si no lo conseguimos, pues esto todo no tiene ningún sentido y por lo tanto pues no tiene sentido de mantener una ronda de financiación si no conseguimos un buen acuerdo. Es de 40 euros por megavatio hora, ¿vale? Entonces es 40 multiplicado por 730, pues tiene que dar esto, ¿vale? C17 por C18, esto es... perdón, esto por esto y el 25, ¿qué es? Perdón, el 25 es... Ah, sí, perdón, el 25 es la cantidad de tiempo que estamos minando, ¿vale? Es decir, aquí este dato es fundamental. ¿Por qué? Porque tengo en cuenta el porcentaje del tiempo que vamos a estar minando y el porcentaje del tiempo que vamos a parar las máquinas para hacer aquello de lo que se trata este proyecto, que es ser capaz de ayudar a regular el consumo eléctrico, ¿no? Es decir, flexibilizar la demanda. Unas veces estarás consumiendo y por lo tanto estarás minando y otras veces dejarás de consumir y por lo tanto de minar, pero serás recompensado por ello, ¿no? Entonces, bueno, el gasto según esto es de 40 euros cuando mino y me compensan con 20 cuando no mino, ¿vale? Y bueno, pues me queda un coste variable como este, ¿no? El EBITDA me queda esto, la depreciación de los equipos me queda esto, aquí tengo en cuenta el número de años de depreciación que viene de esto de aquí, ¿vale? De lo que os he enseñado antes, ¿vale? 3, ¿de acuerdo? Y, ¿vale? Entonces, bueno, con eso nos da una serie de datos, ¿vale? Digamos, si le quitamos la depreciación, nos queda un EBIT y de ello el net income, que digamos que lo único que falta por deducir a esto son los impuestos que haya, ¿no? Que en España la regulación fiscal y todo esto es un rollo y yo tengo la sensación, por lo que he estado aprendiendo, de que vamos a ver, añadirían impuestos a lo que es la venta de los bitcoins, ¿vale? Entonces, por este motivo, creo que este proyecto, si se quedase exclusivamente en España, no tendría sentido, mientras la regulación no opine que la minería de Bitcoin puede ayudar tanto a reducir el coste del sistema eléctrico, por lo que he explicado en el vídeo de ayer, que valga la pena cambiar la regulación. Pero bueno, como eso es esperar mucho, para mí ya os avanzo que teniendo en cuenta las cosas regulatorias que estoy aprendiendo, no tendría sentido, digamos, circunscribir el proyecto exclusivamente a España. Esto, si llegamos a un acuerdo con una empresa energética, tiene que ser necesariamente una empresa energética internacional, ¿vale? Y con ganas de hacer esto a gran escala, pero en muchos países, ¿vale? Para que esto no esté vendido desde el punto de vista fiscal, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Free cash flow. Vale, entonces esto, ¿qué nos calcula? Bueno, esto sería el cash flow de mes a mes, ¿vale? Va calculando el cash flow mes a mes, ¿vale? Hasta un momento en el cual empieza a generarlo de manera, negativo. ¿Veis? Como podéis ver aquí, cada año estimo que voy a hacer digamos, un reemplazo de los equipos, ¿no? Entonces, si aquí digamos que le doy una vida útil de 3 años, bueno, pues estimo que el primer año voy a tener que cambiar alrededor de la tercera parte. Esto obviamente no es así, ¿no? El primer año normalmente en equipos nuevos se suele tener que cambiar el 10%, en el segundo el 20 o el 30% y en el tercero ya es cuando empiezan a cascar de forma masiva, ¿no? Pero bueno, me ha parecido que esto puede ser suficientemente ilustrativo. Bien, entonces, bueno, como podéis ver con estos datos, bueno, pues no salen las cosas bien, ¿no? Es decir, esto calcula el número de meses en los que el cash flow sale positivo y como podéis ver sale 0
Y esto calcula el mes en el cual tenemos el cash flow más alto, el máximo cash flow, ¿vale? ¿Vale? Y entonces decía que es este de aquí, ¿vale? Es decir, el mes 11, bueno, perdonad, 11, entonces este es... sí, 11, perdón, es este, claro, 823, vale, es que este es 12, pues estaba pensando que era 10, vale. Bien, lo he calculado aquí, bien, fenomenal. Entonces, y luego hago una serie de cálculos sobre la rentabilidad que está dando cada mes en dólares por megavatio hora, ¿vale? Y entonces da estas rentabilidades, 16 dólares por megavatio hora, 26, 15... Hola, he estado editando el vídeo y lo voy a parar ya porque esto se está alargando mucho, ¿vale? A continuación, en el siguiente, lo que voy a hacer es editar unas cuantas de las cifras para que veáis cómo la simulación hace, o sea, qué es lo que hace que el proyecto pase de no ser rentable a ser rentable, ¿no? Y cómo, bueno, pues hay que tener en cuenta pues tanto el porcentaje de tiempo que estés funcionando, el coste energético, obviamente, la depreciación de los equipos, etcétera, etcétera, ¿no? E iréis viendo un poco cómo evoluciona todo esto teniendo estas variables en consideración, ¿vale? Bueno, lo dejo aquí porque se está haciendo un poco largo y más adelante sigo, pero al menos creo que lo que he hecho hasta ahora os va dando una pincelada, una visión de cómo funciona la simulación y nada, con el siguiente vídeo lo tendréis todo mucho más claro. Bueno, gracias, no me enrollo más. Hasta ahora.